Un severo aumento de los casos de hipertensión arterial se viene presentando a escala mundial. En épocas anteriores, la hipertensión arterial era algo que se asociaba de forma general con los adultos mayores, y esto es algo que ha ido cambiando con el tiempo, y ahora se evidencian casos en personas cada vez más jóvenes. Ahora se encuentra en personas de menos de 50, 40 e incluso 30 años de edad. Actualmente, hay pacientes de entre 20 y 30 años con hipertensión arterial. Esta situación, naturalmente, es muy preocupante, pues la hipertensión arterial es la causante de muchas enfermedades, cuyos efectos pueden ser devastadores para la salud e incluso mortales. Aunque no se conoce una causa exacta que genere la hipertensión en las personas, desde hace décadas se sabe de factores que inciden en su aparición, como por ejemplo el consumo de sal. Ahora sabemos que para que la sal sea un problema como elevador de la tensión arterial, se requiere que se consuma en altas cantidades y por un prolongado periodo. Una dosis alta se considera en más de 5 gramos de sal al día, lo que equivaldría a 2.5 gramos de sodio contenido en esa cantidad de sal común. Eso es bastante. Además, recordemos que el sodio también es necesario en nuestro cuerpo y una deficiencia de este mineral provocaría otros problemas de salud. La mejor forma de controlar el sodio que se ingiere a diario es dejar de usar sal añadida en las comidas, es decir, dejar de usar el salero de mesa. Otro mecanismo es observar muy bien la cantidad de sodio que traen de fábrica los alimentos ultraprocesados, como productos cárnicos y de panadería empacada, que usualmente contienen una alta dosis de sodio. Otro de los factores que se asocian con la hipertensión arterial es el factor hereditario. Al respecto, hoy se sabe que heredar un gen no necesariamente implica desarrollar una enfermedad específica. Aunque sí es un factor predisponente para que se desarrolle la enfermedad en cuestión, se requiere la suma de malos hábitos que resulten activando ese gen. Es el concepto que en medicina se conoce como la epigenética, y que establece que la forma como el individuo se relaciona con su entorno, mediante sus hábitos, será lo que determinará si ese gen se active o no. Entonces tenemos que lo hereditario no es 100% determinante para tener hipertensión arterial. En forma reciente, se han venido realizando diversos estudios que han encontrado la relación que existe entre el consumo de azúcar y la hipertensión arterial. Sí, aunque suene un poco extraño, así es. El consumo de azúcar en pequeñas cantidades no representa un riesgo, pues también es necesaria para el organismo. El problema surge con las enormes cantidades de azúcar que consume la gente hoy por hoy, derivado de la vida moderna, que ha llevado a que desde niños las personas estén consumiendo 4, 6, 8 o más veces la cantidad diaria recomendada de azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda un consumo diario de 25 gramos de azúcar. Pensemos en que una cucharadita de azúcar tiene 5 gramos. Ahora que los refrescos embotellados contienen fácilmente 40 gramos, en una botella de 300 centímetros cúbicos. Si sumamos eso a las golosinas, el postre luego de la comida, el azúcar que contiene el pan y muchos otros alimentos, encontraremos la fuente de esa peligrosa sobreingesta diaria de azúcar. Ahora veamos cómo se establece esta relación. El azúcar, la panela, la miel, los jarabes y demás tienen en su composición dos moléculas, la glucosa y la fructosa. Cuando se consume de forma constante, más azúcar de la que el cuerpo necesita, pasan varias cosas. La glucosa va al hígado y este transforma el exceso de glucosa en grasa, que se acumula como reserva energética, pero esta acumulación hará que el cuerpo empiece a producir insulina en grandes cantidades, lo que con el tiempo lleva a que aparezca la resistencia a la insulina. Esta situación provoca que se produzcan diversos trastornos inflamatorios, es decir, se originará inflamación, entre otras partes, en las paredes de las arterias, que con el tiempo, les quitará flexibilidad y las endurecerá,
lo que llevará a un aumento en la presión arterial. En cuanto a la fructosa, tenemos que el hígado, para procesarla, libera una enzima llamada fructoquinasa. Esa enzima va a hacer que se eleve el ácido úrico, que cuando está fuera de las células en grandes cantidades va a aumentar los triglicéridos y va a anular la producción de óxido nítrico. Este último es producido por las células de las paredes de las arterias, para mantenerlas relajadas. Ese es un mecanismo que el cuerpo tiene para regular la presión arterial. Si se bloquea la producción de óxido nítrico, se elevará la presión arterial. Como hemos podido ver, el consumo excesivo y constante en el tiempo de azúcar va a provocar hipertensión. Así que debemos vigilar la ingesta diaria, así como la ingesta de sal, para reducir lo más posible el riesgo de padecer hipertensión arterial, además de otras enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina. Por su salud, evite los dulces, golosinas y chocolates. Si definitivamente los va a consumir, que sea una pequeña cantidad y de manera esporádica. Y de otro lado, procure no endulzar con azúcar las bebidas como los jugos, el café o el té. En su lugar puede usar la stevia. Si por cualquier razón debe usar azúcar, que sea en mínima cantidad. Recuerde que la cantidad diaria recomendada es de 25 gramos. Si le ha gustado este video y considera que le ha sido de utilidad, por favor, suscríbase al canal, compártalo en sus redes, haga clic en me gusta y active la campanita para recibir notificaciones de todos los nuevos videos que estaremos publicando constantemente, con valiosa información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.